Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar esta tarde aquí en la Semana Negra, en el segundo Alcuentros Nortes que organizamos en la Semana Negra y pues la segunda sesión que hacemos del Asturian Tour de Xavi Domènech. Ayer estuvimos en Uvieu, en el Manglar, yo creo que una sesión impresionante que yo creo que gozamos todos los que estuvimos. Hoy va a ser más corto, media hora, son las reglas de la casa, pero seguro que también le vamos a sacar jugo presentando, yo creo que probablemente la obra magna de uno de los mejores historiadores de este país. Un libro que es el fruto de muchos años de investigación, donde hay esbozos anteriores y donde, bueno, yo creo que termina de redondear, yo creo que un libro fundamental para entender la reorganización de la clase obrera española durante el franquismo y cómo la lucha de clases fue una espoleta fundamental para la democracia y para la transición democrática, ¿no? En tiempos en los que nos venden, pues eso, relatos muy sesgados de lo que fue la transición y la fundación de la democracia española. Estos son Alcuentros Nortes, entonces tengo que hacer un poco de publicidad, Xavi me deja, y es que necesitamos que os suscribáis a Nortes, porque no nos pone publicidad McDonald's, no nos pone publicidad el Alsa. Sospechamos que la nueva corporación municipal gijonesa va a dejar de ponernos publicidad, entonces más que nunca necesitamos que todas las personas que leéis Nortes a diario colaboréis con una pequeña cuota, son 25 euros al año, no os da derecho a prácticamente nada, pero bueno, da igual, colaboráis con que el medio siga existiendo. Ahora mismo tenemos un millón de lectores al mes y queremos seguir creciendo, llegar a 2-3 millones de lectores, porque es fundamental que exista otro medio que funcione como contrapoder, otro medio donde podáis enteraros de cosas que no os vais a enterar en otras partes, que abra debates que no van a existir en otras partes, y aparte necesitamos un medio de comunicación fuerte, alternativo en Asturias, para también meter presión a los otros medios grandes y obligarles a abrir melones que ellos no quieren abrir, pero que en la medida que haya un medio de comunicación independiente fuerte, pues les vamos a poder obligar a abrir esos melones. Y ya sin más, le doy la palabra a Xavi. Bueno, muchas me han dicho que sea sintético, que sea rápido, lo voy a intentar, y si no lo consigo me van a echar, con lo cual aquí no hay posibilidad de alargar más. Agradecer mucho la posibilidad, tanto a Nortes como a la Semana Negra, de presentar este libro aquí, porque a mí me hace una especial ilusión presentarlo en Gijón, presentarlo en Asturias, y me hace una especial ilusión porque este libro, que efectivamente es un libro sobre el movimiento obrero, sobre las clases populares, sobre la clase obrera, sobre los hombres y mujeres trabajadoras que lucharon durante una de las peores dictaduras del siglo XX europeo, pero también es un libro sobre los empresarios y sobre la lucha de clases, sobre el otro lado del movimiento obrero y sobre el Estado franquista. Este libro, que es un libro que quiere ser un conjunto para todo el Estado español, empieza en un lugar, y ese lugar es aquí, empieza en Asturias. Es decir, para mí es un honor que ese libro, que empieza en sus primeras páginas, empieza en Asturias, empieza en el Pozo de Nicolás de Mieres, pues poderlo presentar aquí con el público asturiano. Este es un libro, lo ha dicho antes Diego, es un libro que sintetiza pues casi 30 años de investigaciones.
30 años, yo empecé en los años 90 a investigar aquello que en ese momento parecía que estaba oculto, que era la participación de las clases populares en la resistencia contra el franquismo y en el propio fin del franquismo y en la construcción de las libertades durante los procesos de democratización, algo que parecía oculto y que poco a poco, no solo yo, otras historiadoras, otros historiadores, hemos ido desvelando con el tiempo. Esta es una historia de ese movimiento obrero en un periodo largo, de 1939 a 1979, pero si tenemos que sintetizarlo mucho, porque son más de 300 hojas, ¿de qué va el libro? El libro va de la libertad, de cómo se construye algo que parece que no tiene olor, que no tiene color, que no tiene volumen y que nos da la dignidad como seres humanos, que es la libertad. Y esa construcción de la libertad, cómo se construye en uno de los peores escenarios posibles, imaginables, que es una de las dictaduras más feroces del siglo XX europeo. Es verdad que muchas veces se redujo la experiencia franquista a esa idea anunciada por Fraga Iribarne cuando era ministro de Información y Turismo de Franco, de Spain is different, ¿no? Bueno, ¿qué sería el franquismo? No sería fascismo, sería una cosa a la española, un poco diferente. Pero en esa realidad, esa construcción, esa imagen falsa sobre lo que fue un régimen que nació matando y murió matando, esa imagen falsa no resiste la comparación con los otros regímenes fascistas europeos. Es decir, por cada alemán que estuvo en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, en un campo de concentración en Alemania, en España hubo 30 españoles en un campo de concentración. Por cada italiano que fue fusilado en tiempos de paz en la Italia fascista, en España fusiló a 1000 españoles. Las relaciones de 31 y de 1000 a 1. Es decir, no admite ninguna broma lo que fue el franquismo. Fue uno de los regímenes efectivamente más represivos de los fascismos históricos europeos. Pero a la vez que pasaba esto, y no quiero enrollarme, a la vez que pasaba esto, también es verdad que fue uno de los regímenes donde se dio más conflictividad. No tenemos historias comparadas con el régimen fascista italiano o con el régimen nazi alemán en el cual hay tanta resistencia de las clases populares a este régimen. Es verdad que el régimen reprimió, es verdad que el régimen paralizó, es verdad que el régimen destruyó. Todo eso es cierto. También es cierto que en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, hay fábricas que espontáneamente paran las máquinas. Si Hitler ha sido derrotado, si Mussolini ha sido derrotado, en España también tiene que llegar la libertad. Y eso nació en las fábricas. Que en 1946 ya hubo las primeras huelgas en Mataró o en Manresa, que en 1947 hubo la huelga general de Vizcaya, que en 1951 hubo la huelga general de Barcelona, que de 1956 a 1962 hubo las grandes oleadas de huelgas donde Asturias jugaba un papel absolutamente central en esa luz que nació, en esa lumbre que nació en Asturias, ¿no? Que alumbraba España entera. Y que es verdad que ese régimen acabó conviviendo con los niveles de conflictividad más altos de toda Europa, siendo Europa una Europa donde estaba permitida la manifestación, la asociación y la huelga, y aquí prohibido. Y siendo así, en 1976, España se pone a la cabecera de la conflictividad de toda Europa. Y los años 70 no son de una Europa tranquila, precisamente. Es la Europa post-autunno caldo italiano, post-mayo del 68 francés. Por tanto, este libro intenta explicar esa conflictividad e intenta explicar el desafío, la resistencia y el desafío. Es entonces un libro sobre las clases populares, de cómo sobrevivieron y se transformaron bajo el régimen franquista, de qué tipos de movimientos generaron, de cómo mejoraron la vida de la mayoría de la población. Es incomprensible la recuperación de los niveles económicos de la preguerra sin entender que eso se consiguió arrancándolo en las huelgas. No fue una decisión magnánima del régimen franquista. Es también un libro de cómo esa movilización obrera, estudiantil, de todos los movimientos sociales, imposibilitaron la posibilidad de consolidación del franquismo en los años 60. Desde los años 60 son la época dorada del régimen franquista. Es un régimen que tiene niveles de crecimiento económicos importantes y es un régimen que aspira a consolidarse, que eso ha llevado a muchas confusiones. El aperturismo de los años 60
no era un aperturismo, la liberalización de los años 60 no era un aperturismo ni una liberalización para llegar a la democracia por parte de las élites franquistas o las élites económicas. Era un aperturismo para consolidar la dictadura, para que la dictadura permaneciera más allá de Franco. Y en el libro explico cómo ese aperturismo fracasó. A finales de los años 60, cuando el régimen tiene que hacer el estado de excepción en toda España, ese aperturismo fracasa. Y fracasa básicamente por la acción de los movimientos sociales. Y es también un libro que explica finalmente cómo ese desafío hizo inviable la continuidad de la dictadura franquista, más allá de la voluntad de sus dirigentes. Es lo que decía, en 1976 España se convirtió en el sitio donde había más conflictos de toda Europa, en un momento donde protagonizar la conflictividad podía conllevar prisión, tortura y muerte. Hubo muchos trabajadores y trabajadoras que encontraron la muerte en sus luchas para mejorar la vida y para mejorar las libertades. Es también, porque esa es una historia que es la historia de la relación entre la acción popular, los movimientos sociales, las estrategias de resistencia de las clases populares y el cambio político. Es la historia de cómo se incidió en la imposibilidad de mantener la dictadura e incidió en la necesidad de desmantelar la dictadura. Pero es también, y por eso en el título lo he querido dejar claro, es también un libro sobre la lucha de clases. Y la lucha de clases va más allá de la consideración de lo que hicieron las clases populares. Porque muchas veces cuando hablamos de lucha de clases parece que hablemos solo del movimiento obrero. Y la lucha de clases implica muchas clases. Esto en el libro lo trato y me interesó mucho tratarlo, primero porque creo que ayuda a entender muchas más cosas. La primera es entender que el régimen franquista fue un régimen de clase. Respondía a una utopía de los grandes empresarios. Era una utopía empresarial, y en el libro intento explicar cómo se construye esa utopía en los años 20 y cómo se encarna con el régimen franquista, frente a una visión que se ha tenido de la participación de los grandes empresarios durante el periodo franquista como, y se ha nombrado así, privilegiados impotentes. Es decir, gente que sacaba muchos beneficios, pero que no pintaba nada. Y en el libro intento explicar que no es verdad, que pintaba mucho, no solo en el diseño del régimen, sino en el desarrollo del propio franquismo. Y es más, el franquismo se construyó como un gran unificador de clase. Es decir, una vez el franquismo desaparece, y eso le dedico un capítulo entero en el libro, la COE aparece como una de las grandes organizaciones patronales europeas con un poder sin parangón que es inexplicable si no se entiende que nace directamente del sindicato vertical franquista. Es decir, que hay una continuidad directa entre las organizaciones empresariales creadas en el sindicato vertical y la creación de la COE, que se crea para condicionar un cambio político que se temía. Un momento en el cual se entendía que la clase obrera y las clases populares tenían una capacidad de ofensiva que hacía ese cambio político, que hemos convenido en llamar transición posteriormente, como un cambio político potencialmente peligroso para el poder de clase, en este caso de los empresarios. Segundo, es decir, por eso me ha interesado el tema de la lucha de clases, en segundo término, no solo porque el régimen fue un régimen claramente de clase frente a visiones que cada vez han ido menguando más esa realidad. Segundo, porque el desafío para conseguir la libertad fue también, y a veces se olvida demasiado fácilmente, un desafío de clase. Es decir, el corazón del antifranquismo eran las clases populares. El corazón de los movimientos sociales antifranquistas era el movimiento obrero. El corazón del desafío era la calle. Se lo explica muy claramente Sánchez Terán, gobernador civil de Barcelona durante este periodo, que en sus memorias titula, el año 76, lo titula en el capítulo de eso como la batalla de la calle. Es decir, y lo dice directamente en la primera frase, la primera batalla de la transición fue la batalla de la calle, y por ello, para Manuel Fraga Iribarne, ministro, en este caso no de Información y Turismo, sino ministro de Gobernación, lo que sería ahora ministro de Interior, que era el principal reformista del régimen en ese momento y era a la vez el responsable de la represión. Si el reformismo era el responsable de la represión, podéis entender el carácter y el alcance de ese aperturismo que defendía ese primer gobierno de la monarquía liderado por Arias Navarro, conocido, supongo que Arias Navarro lo tenéis en la mente todos y todas, es el señor este que cuando muere Franco, que tiene las orejas así, dice españoles, Franco ha muerto, y se pone a llorar.
ese señor que se pone a llorar era conocido como el carnicero de Málaga. ¿Sí? Y el carnicero de Málaga por la represión que había aplicado, las carnicerías que había organizado en Málaga. Pues en ese momento Fraga dice esa frase, ese exabrupto, pero que refleja realidades de la calle es mía. Ahí se trataba de demostrar de quién era la calle. Y la calle no fue suya. En el año 76 la calle se llenó de manifestaciones y de algaradas y de desafíos directos al régimen en Sabadell, en Vitoria, en Córdoba, en Madrid, en multitud de geografía del antifranquismo en toda España. Pero eso significa que si el antifranquismo era la lucha por la libertad, esa lucha por la libertad era una lucha a la vez por un mayor poder de clase, por una mayor redistribución en términos de poder de clase. Los proyectos de ese antifranquismo social conllevaban una democracia político-social y avanzada. Pero no solo conllevaban esto, y en el libro me interesa mucho un debate que se da posteriormente. He dicho que el año 76 es el año de mayor conflictividad, el año en que España se convierte en el país más conflictivo de toda Europa. En el año 79, 3 años después, España se convierte en el país donde hay más conflictividad de todos los países de la OCDE. Es decir, hay una conflictividad exponencial. Pero es que el año 79 es el año donde hay más conflictos de todo el siglo XX español. O sea, el año 79 es una explosión brutal de la conflictividad y ahí se está jugando, en el año 79, se está jugando hasta qué punto, entre otras muchas cosas, hasta qué punto la democracia se va a quedar a las puertas de las empresas o va a atravesar las puertas de las empresas. Hasta qué punto la democracia va a pasar de ser política a económica y social. Hasta qué punto esa democracia va a ser realmente redistributiva. Y ahí hay un conflicto absolutamente enorme que afecta a la configuración política de la Constitución española, pero también del naciente bipartidismo, donde por un lado están los trabajadores y trabajadoras y por el otro lado está la COE. Y este conflicto, que no voy a explicar más, lo intento explicar en este libro, porque aquí había ese proyecto que se llamaba de cogestión, de autogestión, en todo caso, o de democracia económica. Y finalmente, este libro me interesaba rescatar esta dimensión de clase, porque si no a veces entendemos mal lo que fue la transición política. Es decir, la transición política en gran parte fue, desde la perspectiva del fin del franquismo, una victoria, pero desde la perspectiva de muchos sueños que estaban en juego en ese momento, también fue una derrota. El proceso histórico nunca es claro. El proceso histórico nunca dice. Hay elementos de victoria y semillas de victoria en las derrotas y hay elementos de derrota también en las victorias. Y eso es lo que intento analizar en este proceso, un proceso complejo, que es el proceso de la transición, donde la dimensión de un viejo principio, que es el principio de la lucha de clases, que muchas veces es denostado, parece olvidado, parece ya inútil, nos ilumina de una manera completamente diferente lo que fue el proceso de cambio político, lo que fue el régimen franquista, lo que fue la lucha de las clases populares, y de esa manera nos permite iluminar el pasado y entender también de forma diferente nuestro propio presente, porque al fin y al cabo, somos hijas e hijos de ese pasado. Y ya está. Gracias. He intentado ser súper sintético. ¿Te da tiempo hasta que alguien comente algo, Me dicen que me he portado tan bien que hay tiempo de intervención del público, si se quiere. Se obró el milagro de la síntesis, o sea que podéis comentar. Tenemos ahí como unos minutos para comentar algo. ¿En micro hay por ahí, por favor? No, algo. Y este tampoco lo puedo bajar, ¿no? Pues que venga de aquí, ¿no? Bueno, a viva voz. A viva voz, venga. Puedes levantarte, que proyectas más así. Vale. ¿Alguna más por ahí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues sí. Si le das a la uni. Sí. El libro habla fundamentalmente de las clases populares, de la clase obrera, pero es un libro que conecta esa lucha con otros movimientos sociales que son fundamentales. Hay una primera tríada que es central, que es el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y el movimiento vecinal. El movimiento vecinal a lo mejor es un poquito más tardío. Y después ahí hay el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, hay movimientos de profesionales, porque el libro habla no solo de la lucha de clases en el sentido, digamos, bruto, sino de la relación que establece eso con la construcción de una nueva sociedad civil antifranquista, y cómo eso conlleva finalmente una lucha en términos de hegemonías. En el caso del movimiento estudiantil, que también sale en el libro,
es absolutamente clave en varios sentidos. El primero es que el movimiento estudiantil consigue, ya en los años 60, que desaparezca una de las principales organizaciones de masas fascistas. O sea, había la sección femenina, el sindicato vertical y el SEU, el Sindicato Español Universitario. En el caso del movimiento estudiantil, se consigue cortocircuitar uno de los principales movimientos de masas, que es el SEU. Eso significa la renuncia del franquismo a una cosa absolutamente clave. Y esa cosa clave es el control de la reproducción de los cuadros culturales, políticos y sociales que te permitirán después gobernar la sociedad. Es decir, eso no tiene efectos inmediatos en que cae el franquismo. De hecho, el movimiento estudiantil entrará en crisis en esto. Ha conseguido grandes victorias en la universidad, pero no ha cambiado la sociedad. Pero sí que consigue cambios a la larga en la capacidad de cortocircuitar el franquismo. A la larga, pero no solo eso, es que la universidad se convierte en un espacio liberado, se convierte en un espacio de producción de antifranquismo y de valores antifranquistas. Y cuando esos estudiantes pasen a ser profesionales, eso va a cambiar el color de los movimientos, va a cambiar el color de la sociedad civil. Es decir, eso convierte, por ejemplo, el movimiento vecinal en un movimiento que es un gran movimiento de la protesta a un gran movimiento de la propuesta. Hay un momento, eso lo intento explicar, en los años 70, en el cual el antifranquismo consigue visualizar una sociedad alternativa. El franquismo visto como el gris, como la sociedad en gris, y la nueva sociedad de la reconstrucción que decía Vázquez Montalbán de la razón democrática. Es decir, el movimiento estudiantil tiene un factor... Bueno, y también hablo de cómo en los momentos de máxima represión la emergencia de un movimiento de mujeres y de un movimiento juvenil, el antifranquismo es un fenómeno extraordinariamente juvenil. Permite la supervivencia incluso en los peores momentos de esos movimientos sociales. O sea, claramente fundamental. Proyecta un poco. Sí. Aparte de los movimientos sociales, ¿quién capitalizaba políticamente todo ese engranaje que tú describes en el libro? Tú no sé si lo lees tu libro, Sí. no sé si a nivel político, Bueno, es evidente que... más allá de los movimientos sociales que tú nombras, Sí. En el libro intento explicar varias cosas sobre eso y ahora voy a ser muy sintético. Es evidente, por ejemplo, que en zonas enteras es el Partido Comunista. Eso es evidente. También es evidente que hay evoluciones diferentes según las zonas. O sea, el movimiento obrero es un movimiento muy plural en términos de zonas que emerge en realidades completamente diferentes. No, te voy a poner dos ejemplos. El movimiento obrero catalán, no voy a poner el asturiano porque no me atrevo, porque hay grandes historiadores asturianos aquí. Hablo mucho de Asturias, pero aquí no lo voy a hacer. El movimiento obrero catalán es un movimiento obrero que está atravesado por unas ecologías culturales, digamos, que provienen del anarcosindicalismo, del comunismo, etcétera, etcétera, y eso lo hace muy potente. Hay una cultura, digamos, interrumpida, que es la socialista, pero, por ejemplo, el movimiento obrero navarro, que acaba siendo muy potente, viene básicamente de base católica. De base católica, una migración básicamente navarra, y eso no implica que no tenga una evolución que lleva hacia el anticapitalismo y hacia la izquierda radical. Y de hecho, eso explica que hayan zonas, las zonas donde había un vacío previo se llena con nuevas realidades. En zonas donde no había este vacío previo, las realidades persistentes que consiguen sobrevivir mejor, en el libro intento explicar por qué, pero no voy a explicarlo aquí. Aquí el caso del PSUC, del Partido Comunista, es evidente, es evidente que es el principal vector. Pero a mí me interesaba una historia que no fuera solo la historia, que me parece absolutamente central, del antifranquismo político. Me interesaba entender tanto el régimen como la oposición en términos de qué se estaba dando en términos de transformación, mutación de las clases populares, en una transformación y mutación que no es espasmódica, sino que las clases populares son protagonistas de su propia transformación. Por tanto, el centro del libro es esa dinámica de clases, esa dinámica de las clases populares, pero evidentemente también se habla de antifranquismo político. Como tenemos un poco más, He ido muy rápido. hay otra por ahí y ya la última. Claro. No, o sea, eso es... Bueno, aquí la centralidad de lo que era un movimiento sociopolítico al inicio, que es en la emergencia de comisiones obreras, tiene un protagonismo central. Evidentemente después, cuando el libro avanza, ya en los años 70 aparecen otros sindicatos, aparece la UGT, aparecen fórmulas sindicales alternativas, pero inicialmente es evidente que comisiones obreras, especialmente a partir de los 60, juega un papel clave en la construcción de un movimiento obrero que pueda sostener la conflictividad en el tiempo. Y entonces ahí hay, bueno, ahora me largaría mucho, pero o sea, si hay un centro sindical en el libro, sobre todo en los años 60,
es comisiones obreras. En el caso de la CNT, que había sido en algunas zonas, no en todas, unos grandes sindicatos anteriores, lo que hay, y eso también lo explico en el libro, hay transmisiones entre la vieja clase obrera y la nueva clase obrera, en algunos casos, de saberes prácticos, de cómo hacer una huelga, qué es la dignidad obrera, qué es la conciencia de clase, qué es la identidad obrera, pero esos saberes prácticos no van seguidos de una transmisión organizativa. O sea, hay muchos sitios donde viejos militantes de la CNT orientan a los nuevos militantes jóvenes hacia otras opciones políticas. Pero en el libro todo esto lo trato, pues sería muy largo. Hablo de la CNT, hablo de la UGT, hablo de comisiones, hablo de los sindicatos que salen también en la transición, digamos, más a la izquierda, incluso de la USO, de todo eso está ahí. Pero, repito, igual que con el antifranquismo político, para mí la clave de la comprensión de mi enfoque en el libro es eso está dentro de un marco que es el de la acción de las clases populares. O sea, el centro no es la explicación de la historia organizativa de cada sindicato, sino la comprensión de cómo actúan los sindicatos en un movimiento mucho más amplio. Sí. Pues vamos a tener que ir cerrando. Tenéis a la venta Lucha de Clases, pero también otros libros muy interesantes de Xavi, como Una app de naciones, que no se pudo presentar porque coincidió con la COVID, pero también otro libro muy interesante. Tenéis más para ahí, pero recordad que no os lo podéis gastar todo en libros porque tenéis que entrar en Nortes y haceros socios. Recordad la frase de Lola Flores: si cada español pone una peseta, salgo de la cárcel. O sea que estamos en la Semana Negra, pero no os lo gastéis todo en libros. Moltes gràcies, Xavi. He ido muy rápido, ¿no? ¿Qué?